El cuerpo de Emma chocó contra la pequeña y frágil figura de la niña, haciendo que ambas cayeran sobre la acera ardiente mientras el caos se desataba alrededor del puesto de palomitas. El helado de fresa de la niña salió volando de su mano y se rompió contra el suelo, dejando una mancha rosa. Emma sintió cómo el pequeño cuerpo temblaba violentamente bajo sus brazos mientras los gritos resonaban en el Parque Lakeshore de Chicago. «Quédate quieta», susurró Emma con vehemencia mientras cubría el oscuro cabello rizado de la niña con ambas manos. «No te muevas, cariño. No te muevas». Se oyeron más disparos y el chirrido de los neumáticos cortó el asfalto. Emma solo había planeado parar a tomar un café antes de ir a su turno de noche en la pequeña cafetería donde trabajaba como camarera. Solo había sonreído a una niña dulce, con grandes ojos marrones y redondos, que había estado buscando la mano de su niñera. Y ahora había llegado a esto, un tiroteo a plena luz del día. Los disparos cesaron tan repentinamente como habían comenzado. El espacio se sumió en un silencio tenso y antinatural. Emma levantó lentamente la cabeza y miró rápidamente a su alrededor. No había ningún coche a la vista, ni rastro de la mujer elegantemente vestida con un vestido blanco que había visto unos momentos antes. Nadie que pareciera el tutor de la niña. Niñera, la voz de la niña era diminuta y temblorosa, como un suspiro entrecortado. No podía tener más de 6 años, y a Emma se le hizo un nudo en el estómago. Esa niña estaba sola, y en ese instante Emma se había convertido en la única adulta a la que la niña podía aferrarse en el mundo. En este momento de caos y miedo, si estás conteniendo la respiración con cada latido del corazón de Emma y Lily, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar me gusta y compartir esta historia para que aún más personas puedan escucharla y sentirla. Porque cada vez que compartes, contribuyes a que historias como esta sigan contándose. Y si estás viendo este video desde cualquier parte del mundo, déjanos un comentario para decirnos desde dónde lo estás escuchando, para que podamos saber hasta dónde ha llegado esta historia para tocar tu corazón. Emma seguía arrodillada sobre el cemento ardiente, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de la niña, como si aflojar su abrazo, aunque fuera por un segundo, fuera a hacer que el mundo se desmoronara de nuevo. Sentía los frenéticos latidos del corazón de la niña contra su pecho, el sabor amargo de la sal en la lengua y el fuerte olor a pólvora que flotaba en el aire. Los gritos habían empezado a desvanecerse, sustituidos por los pasos apresurados de la gente que corría y el lejano sonido de las sirenas. Sin embargo, Emma seguía sin poder soltarla. Tenía que asegurarse de que la niña estuviera a salvo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en voz baja, obligándose a mantener la calma, aunque sus manos temblaban incontrolablemente. La niña levantó la cabeza, con sus grandes ojos oscuros llenos de una confusión abrumadora. «Lily», respondió con voz entrecortada, y luego repitió una sola palabra, débil como un aliento que se desvanece. «Mamá, ¿dónde está mi mamá?». Emma miró rápidamente a su alrededor en el parque. Los vendedores salían lentamente de sus escondites. Algunas personas ya estaban sosteniendo sus teléfonos para grabar la escena. Otras ayudaban a las víctimas heridas esparcidas por el césped, pero nadie se acercaba a ella. Nadie buscaba a Lily. No había ninguna mujer con un vestido blanco como la que Emma había visto junto a la niña unos minutos antes. Se puso de pie, todavía sosteniendo a Lily con fuerza, mientras escudriñaba a la multitud y gritaba: «¿Alguien ha visto a la mujer que estaba con esta niña?». Una mujer con un vestido blanco, cabello castaño, de unos 35 años. Nadie respondió. Un hombre negó con la cabeza con expresión aturdida. Una mujer temblorosa levantó la mano y señaló en la dirección en la que se había alejado el sub negro cuando estallaron los disparos. Pero no tenía más información que esa. Emma miró a Lily, que le agarraba la camisa con los ojos llenos de lágrimas. «¿Recuerdas el número de tu padre o de la niñera, o su nombre?». Lily negó con la cabeza. «Solo la llamé. Me dijo que si pasaba algo, corriera, pero no pude correr lo suficientemente rápido». Su voz temblorosa y culpable le hizo doler el pecho a Emma. La abrazó con suavidad. «No pasa nada, lo has hecho muy bien. Has sido muy valiente».
Emma sabía que tenía que llamar a la policía, pero sus manos no dejaban de temblar y su mente daba vueltas. No se trataba de un tiroteo aleatorio. El sonido de las balas, la forma en que huyó el todoterreno, el hecho de que nadie volviera a por la niña. Todo parecía extraño. Todos los instintos de Emma le gritaban que algo no cuadraba. Nunca había sido una persona que se metiera en problemas fácilmente. Pero ahora no podía abandonar a una niña de 6 años sola en ese lugar. No cuando su madre seguía desaparecida. No cuando las pequeñas manos de la niña la agarraban como si fuera su último salvavidas. Emma respiró hondo y reprimió su miedo. Encontraremos a tu mamá, Lily. Te lo prometo. Pero primero, debes estar a salvo. ¿Lo entiendes? Lily asintió con la cabeza, pero no soltó sus brazos. En ese momento, se oyó un rugido grave y potente detrás de ellas, tan imponente que Emma sintió cómo se le helaba la sangre. Un motor rugió, los frenos chirriaron violentamente, y el tenso silencio del lugar se rompió con una voz grave y autoritaria. Lily. Emma se dio la vuelta, con todo el cuerpo rígido, y por primera vez vio al hombre que cambiaría su vida para siempre. Salió del brillante coche negro que acababa de detenerse en el arcén, como si el mundo que le rodeaba ya no existiera. Llevaba un traje oscuro perfectamente entallado, y se movía con la fría confianza de alguien que siempre tiene el control. Su cabello negro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. Sus rasgos afilados y sus ojos oscuros, que destellaban peligro, hicieron que Emma instintivamente apretara más fuerte a Lily. Pero Lily reaccionó de manera muy diferente. La niña saltó de los brazos de Emma y corrió directamente hacia el hombre con un grito tembloroso lleno de esperanza. «Papá», dijo él, arrodillándose y cogiendo a su hija en sus fuertes brazos, apretándola contra su pecho, con su gran mano cubriendo casi por completo la pequeña cabeza de la niña. «Mi pequeña, ¿estás bien? ¿Alguien te ha tocado? ¿Alguien te ha hecho daño?» Su voz era áspera, como si se estuviera obligando a mantener la calma. «No, papá, no lo ha hecho». La niña señaló a Emma, que ahora estaba paralizada, con manchas de helado rosa en las manos y polvo pegado a la ropa. Los ojos del hombre se posaron inmediatamente en Emma, no con gratitud, como ella esperaba, sino con una mirada profunda, fría y calculadora, como si estuviera sopesando su valor en un solo instante. Emma tragó saliva con dificultad, sintiendo su presencia como una presión invisible que la obligaba a retroceder. «¿Quién eres?», preguntó él, con una voz aterciopelada como una espada, suave pero que no permitía escapar. «Solo soy una transeúnte». Vi a la niña en peligro y yo, Emma, me detuve, dándome cuenta de que no había palabras suficientes para describir el momento en que se había lanzado a una lluvia de balas para salvar a la hija de un desconocido. El hombre no le quitó los ojos de encima. «Protege a mi hija en medio de una lluvia de balas». «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió Emma, con voz baja y seca. «No, no todo el mundo lo habría hecho», respondió él con firmeza. Su mirada se suavizó por un instante antes de volver a endurecerse. «Me llamo Dominic Russo». El nombre golpeó la mente de Emma como un rayo. Lo había oído antes en alguna parte. En las noticias, en susurros, en historias que la gente solo se atrevía a murmurar a puerta cerrada. Dominic Russo no era un hombre cualquiera. Era un símbolo del poder clandestino, un nombre que ponía en guardia a todo Chicago. Emma dio otro medio paso atrás, con el instinto impulsándola a correr. Sin embargo, la mirada de Dominic la mantuvo clavada en el sitio. «¿Tu nombre?» Emma Carter», repitió lentamente, como si lo estuviera grabando en algún rincón oscuro de su memoria. «Salvaste a mi hija, Emma Carter». Ella estaba a punto de decir que solo había sido instinto, solo suerte, solo una coincidencia. Pero Dominic levantó una mano, silenciándola. «No lo niegues en mi mundo. Tu acción no es solo bondad, es un voto, y por eso te has convertido en alguien a quien debo proteger». Emma frunció el ceño con todo el cuerpo tenso. «No necesito que nadie me proteja. Solo quiero volver a mi vida». Dominic la miró, con sus ojos oscuros sin pestañear. «Tu vida desde el momento en que protegiste a mi hija ha cambiado para siempre». Las palabras no eran ni una amenaza ni una promesa. Eran una declaración.
Emma sintió como si hubiera atravesado una puerta que nunca podría volver a cerrarse. Y al otro lado se encontraba un mundo que nunca había imaginado que tocaría. Pero al mirar a Lily aferrada a su padre, con los ojos aún fijos en Emma, como si temiera que desapareciera, Emma supo que, de alguna manera, ya estaba involucrada en esto mucho más profundamente de lo que había pretendido. Y Dominic Russo, el hombre frío y poderoso que tenía ante sí, no la dejaría marchar fácilmente. El penetrante sonido de las sirenas de policía cortó bruscamente el aire tenso entre Dominic y Emma cuando los coches patrulla llegaron a toda velocidad desde todas las direcciones, con las luces rojas y azules parpadeando sin cesar y reflejándose en la superficie lejana del lago. Un grupo de agentes se abalanzó con las armas desenfundadas y los ojos escudriñando en busca de amenazas. Y cuando dejaron de oírse disparos, comenzaron a acercarse a los testigos para tomarles declaración. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con el rostro endurecido y cansado, pareció reconocer a Dominic de inmediato y se adelantó con voz sospechosa. Señor Russo. Dominic asintió brevemente sin expresión. Inspector Howard, ¿qué hace aquí?, preguntó Howard mientras su mirada se desplazaba de Emma a Lily y de vuelta a Dominic con evidente tensión. He venido a recoger a mi hija, respondió Dominic, con frialdad tras enterarse de que ella estaba presente en el lugar del tiroteo. Howard exhaló y volvió la mirada hacia Emma. ¿Y tú quién eres? Emma Carter, dijo ella en voz baja. Solo intentaba ayudar. Dominic interrumpió antes de que Howard pudiera continuar. Ella es quien le ha salvado la vida a Lily. Howard se quedó paralizado por un momento, con una mirada de sorpresa en sus ojos por primera vez, mientras estudiaba a Emma de arriba abajo, como si intentara relacionar su rostro con algún archivo invisible en su mente. Entonces necesitaremos su declaración y la suya también. Aquí no, interrumpió Dominic con frialdad. Yo proporcionaré todo lo necesario, pero Emma vendrá conmigo. Emma lo miró con incredulidad. No creo que tenga que ir a ningún sitio. No he hecho nada malo. Solo quiero irme a casa. ¿Crees que te dejarán en paz después de hoy?, preguntó Dominic sin apartar los ojos de ella. Los tiradores han visto tu rostro. Sostuviste a mi hija en medio de una lluvia de balas. ¿Crees que eso no tendrá consecuencias? ¿Y qué crees que debería hacer?, estalló Emma. Huir y esconderme. No soy de los tuyos, Dominic Russo. Dominic se acercó y su sombra cayó sobre ella como una pesada oscuridad. No, pero desde el momento en que protegiste a Lily, te convertiste en alguien a quien tengo la responsabilidad de proteger. Howard se interpuso entre ellos con voz baja y firme. Señorita Carter, podemos llevarla a la comisaría para protegerla y completar los trámites preliminares, pero no puedo garantizar cuánto tiempo estará a salvo. No ha sido un ataque aleatorio. Si tiene que ver con la familia Russo, entonces... No terminó la frase. Pero Emma entendió que no había sido un accidente. Era un mensaje. Dominic hizo una señal y un hombre vestido con un traje negro apareció de inmediato. Dominic le habló con voz fría y baja. Encuentra a la niñera que huyó. Abandonó a Lily para salvarse. Asegúrate de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad. El subordinado asintió y se retiró. Entonces Dominic se volvió para abrir la puerta del todoterreno. Puedes elegir, dijo Dominic con una voz tan baja que casi era un susurro peligroso. Con una voz tan baja que casi era un susurro peligroso. O dejas que la policía te lleve y confías en que pueden protegerte. O vienes conmigo, y te garantizo que nadie te tocará ni un solo pelo. Emma miró a Lily, que agarraba con fuerza el abrigo de Dominic y seguía mirándola como si temiera que Emma pudiera desaparecer. Miró a Howard, luego a Dominic, y luego se miró a sí misma, sucia, agotada y mareada por todo lo que acababa de pasar. La elección era injusta, pero la vida nunca había sido justa con ella, solo temporalmente, dijo Emma con voz temblorosa. Iré contigo, pero solo por ahora. Dominic asintió levemente. Una chispa de satisfacción pasó por sus ojos a pesar de su frialdad. Hablaremos más tarde. Y cuando Emma se subió al todoterreno junto a un hombre poderoso cuyo nombre conocía desde hacía menos de una hora, no tenía ni idea de que acababa de entrar en un mundo del que no había vuelta atrás.
Dentro del lujoso vehículo blindado, el silencio era sofocante. El motor ronroneaba suavemente por la avenida norte, pero Emma solo podía oír los latidos de su propio corazón. Se sentó en el asiento trasero con Lily a su lado, que seguía aferrada a su mano, mientras Dominic se sentaba frente a ella con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas, sin apartar los ojos de ella ni un solo segundo. El silencio se prolongaba denso y pesado, como si una sola respiración aguda pudiera romperlo. Finalmente Dominic lo rompió. ¿Tienes miedo? La pregunta fue suave, pero atravesó sus pensamientos como una espada. Emma se volvió hacia él. Miedo de haber presenciado un tiroteo y de haber sido empujada a un coche por un hombre cuyo nombre susurra todo Chicago a puerta cerrada. ¿Tú qué crees? Dominic no se alteró ni pareció sorprendido, solo inclinó ligeramente la cabeza. Estudiándola con atención, le pregunté si actuaba por razón o por instinto. Emma respiró hondo. Actúo para sobrevivir, nada más, y para salvar a los demás, añadió Dominic con una ceja levantada. Ella no respondió. Podía sentir cómo la sondeaba, sopesando qué tipo de persona era, y lo odiaba. No soy tu experimento psicológico, espetó. No tengo nada que demostrarte. No sé quién eres y no quiero saberlo. Dominic se recostó con los brazos cruzados. Por desgracia, ahora estás involucrada conmigo. Yo no elegí eso, replicó Emma con una mirada fulminante. Yo no elegí verme envuelta en una venganza mafiosa. No elegí meterme en un tiroteo. No elegí convertirme en un objetivo solo por salvar a un niño. Solo hice lo que era correcto. Dominic la miró durante un largo momento antes de hablar despacio y con claridad. Salvaste a mi hija, Emma, y a mis ojos. Eso es más que simplemente correcto. Es una deuda. No necesito que me la pagues, pero yo sí. La respuesta la dejó sin palabras. Por primera vez vio algo profundamente enterrado en sus ojos. No era una amenaza, sino una determinación feroz e inquebrantable. Era por su hija y ahora por ella. No lo entiendo, dijo en voz baja, sacudiendo la cabeza. ¿Quién soy yo en todo esto? Una transeúnte, una camarera. Eres la mujer que decidió arriesgar su vida para proteger a mi hija cuando nadie más lo hizo, dijo Dominic, con cada palabra resonando con certeza. En mi mundo, eso vale más que el dinero o el poder. Emma se estremeció al sentir por primera vez el verdadero peso del mundo del que él hablaba. Un mundo en el que la lealtad era la moneda de cambio y cada acción tenía un precio, y ella, sin saberlo, había firmado un contrato sin siquiera verlo. Se volvió hacia la ventana mientras Chicago se alejaba lentamente y los altos edificios daban paso a carreteras bordeadas de árboles y mansiones cerradas. No me quedaré mucho tiempo, murmuró como si hablara consigo misma. Solo hasta que la policía confirme que todo es seguro, entonces me iré. Dominic no dijo nada, pero la ligera curva de sus labios le indicó que no lo creía. Y lo que era peor, una parte de ella también comenzó a dudarlo. Rápidamente apartó ese pensamiento y apretó suavemente la mano de Lily, que dormía con la cabeza apoyada en el hombro de Emma. En ese momento, la ira y la confusión se desvanecieron y dieron paso a una extraña emoción. Emma aún no estaba preparada para ponerle nombre. No sabía a dónde iba. Pero una cosa estaba clara. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El todoterreno giró lentamente hacia un camino privado, pavimentado con piedras y sombreado por altos árboles. Dos hileras de rosas perfectamente recortadas guiaban el camino como en un cuento de hadas. Sin embargo, ocultaban un escalofrío que recorrió la espalda de Emma. Y cuando la enorme puerta de hierro se abrió automáticamente, vio la mansión emerger más allá de los árboles. Una finca de estilo mediterráneo con paredes de color crema pálido, techos de tejas rojas y balcones sinuosos cubiertos de enredaderas de flores blancas, impresionante por su belleza, abrumadora por su lujo y tan desconocida que se sintió fuera de lugar desde el primer momento. Dominic salió primero y le abrió la puerta a Lily. La niña se frotó los ojos, todavía medio dormida. Pero cuando reconoció su hogar familiar, su rostro se iluminó de inmediato. Antes de que Emma pudiera bajar,
La puerta opuesta ya había sido abierta por una anciana con el cabello plateado cuidadosamente recogido y ojos agudos pero cálidos, vestida con un sencillo vestido gris y sosteniendo una toalla limpia y un vaso de agua. Sir Dominic, gracias a Dios que usted y la niña están a salvo. La noticia del tiroteo está en todas partes. Casi me desmayo. Dominic asintió levemente. Gracias, Celia. Esta es Emma Carter, la que salvó a Lily. Celia se volvió hacia Emma de inmediato. Su expresión se suavizó y tomó las manos de Emma sin dudarlo. Gracias. No hay palabras para expresar nuestra gratitud. Pareces agotada. Déjame llevarte dentro. Emma asintió, todavía aturdida y luchando por adaptarse. Y cuando cruzó las pesadas puertas de madera hacia el vestíbulo principal, una ola de aire fresco mezclado con el aroma de madera vieja, jabón y jazmín la envolvió. El interior era sobrio pero sorprendentemente refinado, con techos altos, lámparas de cristal, suelos de madera oscura, cuadros antiguos, estanterías altísimas y cada objeto parecía llevar consigo el aliento de un poder y un misterio ancestrales. Esta es la sala de estar, la cocina está a la izquierda y este pasillo conduce a las habitaciones de invitados, explicó Celia como si Emma fuera una invitada habitual. Te prepararé la habitación azul de arriba. Tiene vistas al jardín de rosas. Lily seguía aferrada a la mano de Emma a pesar de estar en casa, sin querer soltarla ni un momento. ¿Puedes dormir cerca de mi habitación? Emma se inclinó y acarició suavemente los suaves rizos de la niña. No sé cuánto tiempo estaré aquí, Lily. Con una noche basta, susurró Lily, con los ojos marrones brillantes, como si contuvieran un pequeño cielo en su interior. Emma no pudo negarse y asintió con la cabeza, y la niña apretó su mano con fuerza. Quiero que me cuentes un cuento antes de dormir. Mamá siempre lo hace. Dominic permanecía en silencio junto a la puerta, observándolas, con la mirada ya no fría, sino llena de algo pensativo e inquietante. Se quedará, dijo con calma, pero sin permitir réplica, al menos hasta que determine quién está detrás del ataque. Emma se volvió para protestar, pero Celia le tocó suavemente el codo con una mirada de simpatía. Solo por un tiempo, querida. Deja que los niños estén a salvo primero. Emma ya no sabía cuándo había pasado a formar parte de esa frase, los niños. Sin embargo, no le quedaban fuerzas para discutir y dejó que Celia la condujera por la amplia escalera de madera con Lily caminando firmemente a su lado. Con una mano sujetaba la de Emma y con la otra agarraba un peluche de origen desconocido. La habitación azul hacía honor a su nombre, con cortinas de color azul pálido, una cama blanca cuidadosamente hecha, almohadas de seda dispuestas con esmero y una ventana que daba al jardín de rosas, resplandeciente con el dorado del atardecer. Si necesitas algo, solo tienes que tocar el timbre, dijo Celia mientras colocaba toallas limpias y ropa de dormir sobre la cama. Más tarde te traeré algo de comida. Emma asintió y se sentó en el borde de la cama, con el olor a polvo y sangre seca aún en sus manos. Lily se subió a la cama y acercó a Emma hacia ella. ¿Me cuentas un cuento? Emma abrió la boca para negarse, pero luego exhaló suavemente y se quitó los zapatos para sentarse junto a la niña. ¿Qué cuento te gustaría escuchar? Uno sobre una princesa, pero sin príncipes. Solo la princesa y su castillo. Emma sonrió levemente. Muy bien, te contaré sobre una princesa valiente que se salvó a sí misma de un lugar peligroso. Lily apoyó la cabeza en el brazo de Emma y pronto se quedó dormida, con la respiración tranquila mientras la habitación se sumía en el silencio. Y Emma se quedó quieta, mirando el rostro de la niña dormida, mientras una extraña y tierna emoción surgía en su interior, irritándole los ojos. No sabía qué hacía en ese lugar, pero había una cosa que tenía clara. No podía abandonar a esa niña, no después de lo que había pasado. Nunca. Emma se despertó cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas azules y le acariciaron la mejilla. Y por un breve instante olvidó dónde estaba. La habitación estaba demasiado silenciosa, las sábanas eran demasiado suaves, no se oía el ruido del tráfico ni los pasos de los vecinos, como de costumbre,
Solo se oía el canto de los pájaros en el jardín y se percibía un ligero aroma a rosas en el aire. Se incorporó con el pelo revuelto y todavía con la ropa del día anterior. El pequeño reloj de la mesita de noche marcaba las 8 de la mañana. Pensó en la pequeña cafetería donde trabajaba, en los compañeros que la sustituirían en su turno, en el salario por horas y en las facturas del alquiler que la esperaban, y saltó de la cama como si la hubieran sacudido, corriendo hacia la puerta para encontrar a Dominic y exigirle que se marcharan, porque por muy acogedora que fuera la mansión, seguía siendo demasiado extraña, demasiado peligrosa y demasiado ajena a ella. Celia estaba en la cocina preparando el desayuno y solo sonrió amablemente cuando vio la cara confundida y el pelo revuelto de Emma. Sir Dominic está en la biblioteca, la última puerta al final del pasillo de la derecha. Emma le dio las gracias con un gesto de cabeza y se apresuró a salir. La pesada puerta de madera se abrió y el aroma a madera vieja y cuero la envolvió. La biblioteca de Dominic no se parecía en nada a las de las películas. No había grandiosidad, solo altas estanterías llenas de libros, un gran escritorio de ébano y la suave luz que entraba por una ventana alta. Dominic estaba de pie junto a la ventana con una camisa blanca abierta, sosteniendo una taza de café, y se volvió con calma, como si supiera que ella vendría. «Tengo que irme», dijo Emma de inmediato con firme determinación. «No puedo quedarme aquí. Tengo un trabajo y una vida propia». Dominic no respondió de inmediato. Dejó la taza y caminó lentamente hacia ella, cada paso añadiendo peso al ambiente tenso. ¿Crees que puedes volver a ese restaurante, ponerte detrás de la barra con un delantal manchado de grasa, como si nada hubiera pasado? Emma levantó la barbilla. «No soy tu rehén». «No, no lo eres», dijo Dominic en voz baja. «Pero no puedo dejar que te vayas. Aunque no sé quién disparó ayer, no solo me apuntaban a mí. Dispararon en un parque público a plena luz del día sin dudarlo. ¿Crees que te dejarán en paz cuando sepan que fuiste tú quien protegió a mi hija?» «Yo no soy importante en tu historia», dijo Emma, esforzándose por mantener la calma. «Solo estaba de paso». «Ya no», respondió Dominic en voz baja. «Tú elegiste ponerte delante de la niña más preciada de mi vida. Eso ya no es una coincidencia. En mi mundo, eso es una declaración de guerra. Para ellos, te has convertido en mi punto débil». Emma se quedó paralizada cuando la verdad en su voz la atravesó, fría, desnuda y peligrosa. «No quiero formar parte de tu mundo», dijo, con la voz temblorosa por primera vez. Dominic se quedó en silencio un momento y luego se acercó hasta que solo quedaba una corta distancia entre ellos. «Lo entiendo, pero no dejaré que te maten por hacer lo correcto». Emma lo miró a los ojos y por primera vez vio algo más que mando y fría autoridad. Vio auténtica preocupación y por primera vez le creyó. Lo suficiente como para exhalar. «Me quedaré, pero solo hasta que todo esté claro». Dominic asintió con la cabeza. Las palabras quedaron entre ellos como un acuerdo tácito, sin cadenas y sin promesas. Sin embargo, fue suficiente para que ambos supieran que habían dado otro paso el uno hacia el otro, lo quisieran o no. Y cuando Emma se dio la vuelta y salió de la biblioteca, su corazón se sintió más ligero, aunque lejos de estar en paz, porque en el fondo sabía que en el mundo de Dominic Russo, lo temporal podía fácilmente durar para siempre. Emma no podía precisar el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. Solo que después de aquella mañana en la biblioteca, ya no se sentía como una invitada perdida, sino que poco a poco se convirtió en parte de una máquina silenciosa que se movía con orden y un propósito oculto. Aún no había abandonado la mansión como había prometido. Sin embargo, todos sus sentidos permanecían alerta y en guardia, mientras observaba cada detalle de la casa, como una extraña que intentaba comprender cuál era realmente su lugar. A Dominic rara vez se le veía durante el día, ya que salía temprano y regresaba tarde por la noche, a menudo después de que Lily ya se hubiera dormido. Y cada vez que regresaba, la casa quedaba en completo silencio, como si todos supieran que no debían molestarlo. Celia nunca hablaba mucho de Dominic, pero no era necesario. Emma lo aprendió a través de los ojos de los sirvientes,
por la forma en que inclinaban la cabeza y evitaban su mirada. Dominic Russo no era simplemente el amo de esta casa, era el hombre al que todos temían. Una tarde, mientras estaba sentada con Lily en el jardín trasero, Emma escuchó accidentalmente una conversación telefónica tranquila, pero tensa entre dos hombres desconocidos, vestidos con trajes cerca del garaje. Mencionaron un nombre que ella no conocía, y luego uno dijo, el señor Dominic dijo, sin alboroto, ocúpate de ello limpiamente, no dejéis rastro. El corazón de Emma se heló e inmediatamente se llevó a Lily sin decir palabra. Esa noche, Dominic llegó a casa antes de lo habitual y por primera vez se sentó con Emma y Lily en el salón. Lily estaba visiblemente encantada, mientras que Emma se sentía tímida e incómoda. Dominic parecía estar a gusto, con un brazo alrededor de su hija y la mirada fija en Emma más tiempo que antes. Lily me dice que eres una narradora maravillosa, dijo con una voz baja e inesperadamente suave. Me cuenta historias sobre una princesa que no necesita un príncipe. Lily intervino con entusiasmo. Dominic soltó una suave risa. Parece que está aprendiendo a ser independiente. Ella misma eligió esa historia. Emma respondió en voz baja. Dominic la observó. Siempre eliges el camino que nadie se atreve a tomar, ¿verdad? Emma no respondió y se limitó a mirarle a los ojos. Ya no era la mujer asustada que se acurrucó en su coche el primer día. Había visto más, sabía más, y estaba tratando de comprender al hombre que tenía delante. Esa noche, al pasar por el pasillo de vuelta a su habitación, vio a Dominic en su estudio a través de la puerta entreabierta. Un hombre extraño, con una cicatriz que le recorría la sien hasta la barbilla, estaba de pie ante su escritorio con la cabeza gacha. Dominic no gritó ni alzó la voz, pero cada palabra que salía de sus labios le helaba la sangre en las venas. Te dije que no tocases a mujeres ni a niños. Una vez más y no tendrás oportunidad de corregir tu error. Su voz era tranquila y afilada como una cuchilla bien afilada. El hombre temblaba y asentía rápidamente. Emma se dio la vuelta de inmediato y regresó a su habitación con el corazón acelerado. ¿Quién era realmente Dominic? El padre que leía a su hija. El hombre que daba órdenes que ella no se atrevía a imaginar. El hombre que abrazaba a un niño contra su pecho y también amenazaba a otro sin levantar una mano. Ella no lo sabía. Solo sabía que Dominic Russo era una contradicción viviente. Una parte de él le hacía querer huir. Otra parte le impedía apartar la mirada. Se tumbó en la cama, mirando fijamente al techo alto, tratando de borrar de su mente la imagen de esos ojos oscuros. Pero cuanto más lo intentaba, más claros se volvían, y empezó a darse cuenta de que el peligro que representaba Dominic no residía solo en el mundo en el que vivía, sino también en la forma en que estaba derribando poco a poco los muros que rodeaban su corazón con silencio, con miradas y con verdades que ella aún no estaba preparada para nombrar. Una tranquila tarde, la luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando pálidos rayos dorados a lo largo del camino de piedra que conducía al jardín trasero, donde Emma y Lily estaban sentadas juntas en el columpio de madera bajo el viejo roble. El aire era fresco, con suaves vientos que traían el aroma del jazmín y el canto de los pájaros. Lily sostenía su gastado conejo de peluche apretado contra una oreja y miraba en silencio a lo lejos. Emma percibió el inusual silencio de la niña y le tocó suavemente en el hombro. ¿Estás triste hoy? Lily no respondió de inmediato, sino que apretó con más fuerza el peluche. Tras una larga pausa, habló con una voz tan ligera como el viento. Tía Emma, mi mamá solía sentarse aquí conmigo en tardes como esta. Emma se sorprendió porque desde su llegada nadie había mencionado a la madre de Lily. Ni una fotografía, ni una sola historia, como si la mujer nunca hubiera existido. ¿La echas de menos? Lily asintió sin mirar a Emma. Mi mamá era muy guapa, con el pelo largo y rubio como las princesas de los cuentos. Solía cantar cuando me bañaba y me contaba historias con una voz tan suave como el viento, pero estaba muy triste. Emma le apretó la manita con delicadeza y esperó. A mi mamá no le gustaba vivir aquí. Decía que este lugar era como una jaula de cristal. Siempre había ojos que la observaban y oídos que la escuchaban y no podía respirar. Tenía miedo de los hombres de negro que merodeaban por la casa.
Decía que papá era peligroso. La voz de Lily temblaba. Emma tragó saliva, sin saber muy bien cómo responder, porque aquellas palabras eran demasiado duras para una niña de 6 años y por eso mismo aún más ciertas. Entonces, un día, mamá me abrazó durante mucho tiempo y me dijo que tenía que irse muy lejos. Me dijo que me quería mucho, pero que no podía quedarse. Me prometió que me escribiría cartas, pero nunca me envió nada. Lily se volvió hacia Emma con sus brillantes ojos marrones. ¿Crees que mamá todavía me quiere? La pregunta golpeó profundamente el pecho de Emma. No solo por Lily, sino por ella misma, porque su propia infancia estuvo llena de las mismas ausencias sin respuesta y promesas rotas. Creo que tu mamá te quería tanto que creía que marcharse era la única forma de mantenerte a salvo. Emma susurró mientras acariciaba suavemente los rizos de la niña. Pero tú no hiciste nada malo. Nunca fue culpa tuya. Lily parpadeó, con lágrimas aferradas a sus pestañas. Papá nunca habla mal de mamá, pero tampoco me cuenta nada sobre ella. Creo que está enfadado porque ella se marchó. Emma se quedó en silencio. Dominic Russo, el hombre poderoso y temido, había optado por el silencio en lo que respecta a la mujer que una vez lo abandonó. Sin culpas, sin historias, solo una herida oculta donde nadie pudiera tocarla. Ella no sabía qué había pasado entre ellos, solo que él había decidido criar a su hija solo en un mundo cerrado, una jaula dorada a la que pocos podían entrar. Y ahora, de alguna manera, ella se había convertido en la única persona en quien Lily confiaba sus verdades más profundas. Tía Emma, ¿alguna vez te irás? Emma se quedó paralizada al mirar ese rostro frágil y esperanzado. Siempre había creído que irse era la única opción correcta porque no pertenecía a este lugar ni a este peligroso mundo oculto. Sin embargo, cada vez que Lily le cogía la mano y la llamaba antes de dormir, esas razones se difuminaban. No sé qué pasará, Lily, dijo en voz baja, pero no desapareceré como tu mamá. Te diré si alguna vez tengo que irme a algún sitio, y siempre volveré si me necesitas. Lily apoyó la cabeza en el hombro de Emma con un suspiro silencioso, como si esa promesa bastara para tranquilizar su corazón. La puesta de sol bañaba el jardín de oro y el viento susurraba entre los árboles, y Emma supo que, fuera lo que le deparara el futuro en ese momento, allí, en el abrazo de una niña abandonada, ella no podía ser la segunda persona en marcharse. Nunca podría hacerlo. Dominic permanecía en silencio detrás del marco de cristal del segundo piso, desde donde podía ver directamente el jardín trasero, donde Emma y Lily estaban extendiendo una pequeña tela sobre la hierba, preparando lo que a Lily le gustaba llamar un picnic en casa. Nunca había sido de los que observaban a los demás con tanta quietud, pero desde que Emma entró en su mundo, todas las reglas por las que se había regido hasta entonces estaban cambiando silenciosamente. Ella no se parecía a nadie que hubiera conocido antes, no se mostraba tímida ante su poder ni ansiosa por ganarse su favor. Era simplemente ella misma, tanto si se encontraba dentro de la mansión de un hombre del que se rumoreaba que era peligroso como si no. En un principio él había creído que su presencia sería solo temporal y una consecuencia inevitable del tiroteo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, se dio cuenta de pequeños detalles. La forma en que Emma cepillaba el pelo de Lily cada mañana, la forma en que le explicaba pacientemente las estrellas a la niña cada noche, y la forma en que reía, un sonido ligero como el viento, pero capaz de llegar a los rincones más fríos de su corazón. Dominic comenzó a cenar en casa con más frecuencia, algo que rara vez había hecho antes. Hablaba poco, sentado a la cabecera de la mesa, observando a las dos hablar y, a veces, sonriendo cuando Lily contaba sus aventuras en el jardín como si fueran grandes viajes. Emma siempre actuaba con naturalidad. Sin embargo, a Dominic no se le escapaba cómo sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia él, especialmente cuando Lily decía algo que hacía reír a ambos adultos. Una noche, cuando la mansión se había sumido en el silencio, Dominic entró en la biblioteca y encontró a Emma sentada en el sofá leyendo con Lily, acurrucada y dormida en su regazo. El libro se deslizó de la mano de la niña. Emma levantó la vista, lo vio
Rápidamente se llevó un dedo a los labios para pedir silencio. Dominic solo asintió y se acercó. ¿Le cuentas historias como esta todas las noches? Susurró. No puede dormirse sin al menos un capítulo, respondió Emma en voz baja, mirando los suaves rizos que descansaban en su regazo. Dominic observó la escena como si fuera algo demasiado frágil, demasiado lejano de su mundo. Eres muy paciente, dijo. Emma no respondió de inmediato, luego lo miró con ojos suaves, porque ella merece tener a alguien a su lado, aunque solo sea temporalmente. Dominic la miró durante un largo momento, y en ese breve instante se dio cuenta de que su corazón ya no mantenía el ritmo constante de un hombre que siempre sabía cuál era su siguiente movimiento. Titubeaba por culpa de una mujer que no poseía nada más que valor y un corazón cálido. A la mañana siguiente, cuando Emma entró en la cocina, se sorprendió al encontrar a Dominic allí preparando café. Él se giró y le entregó una taza sin decir nada. Ella la aceptó con un silencioso «gracias» y se sentó. Permanecieron en silencio, pero no era un silencio incómodo, sino uno que denotaba un entendimiento tácito. En los días siguientes, Dominic apareció con más frecuencia, sin entrometerse nunca en su vida con Lily, pero siempre lo suficientemente cerca como para oír la risa de su hija y sentir la presencia de la mujer que poco a poco llenaba los rincones vacíos de su casa. Una noche, después de que Lily se hubiera ido a dormir, Emma se sentó sola en el balcón del segundo piso, contemplando el cielo estrellado. Dominic salió con una copa de vino. No recuerdo la última vez que miré al cielo, dijo. Emma se giró y se encogió de hombros. Deberías hacerlo más a menudo. Te hace sentir pequeño, pero también en paz. Dominic se sentó a su lado y permanecieron en silencio durante un rato. Luego habló lentamente, como si sopesara cada palabra. Antes creía que no necesitaba a nadie, que en el mundo solo había dos tipos de personas, las que viven y las que son eliminadas. Pero entonces alguien se lanzó al fuego cruzado para proteger a una niña con la que no tenía ningún vínculo sanguíneo, y de repente nada volvió a ser sencillo. Emma lo miró, sin ocultar esta vez su propia confusión interior. Algo se estaba gestando entre ellos, algo vago pero innegable. Dominic ya no era la fría sombra de los rumores callejeros. Era un padre y un hombre cuyo corazón podía temblar ante la bondad. Y Emma ya no era una mujer perdida. Se estaba convirtiendo en algo mucho más importante. La primera lluvia estacional cayó sobre Chicago sin previo aviso. Como una ira desenfrenada, cubrió el cielo de un gris intenso. En el estudio, Dominic permanecía inmóvil ante su escritorio, con los puños apretados y la mirada fija en la pantalla del teléfono que acababa de terminar una llamada. Un momento antes había creído que podía mantener a Emma a salvo simplemente ocultándola del inframundo. Pero el mensaje que acababa de recibir destrozó esa frágil calma. Sabían su nombre, tenían su imagen, y un nombre de su pasado había aparecido entre los que ahora la observaban con peligroso interés. Marco Duca, su rival de toda la vida, el que nunca olvidó una disputa sangrienta con la familia Russo. Dominic sabía que Marco nunca fallaba dos veces en un objetivo. Y esta vez el objetivo era la mujer que, sin saberlo, se había convertido en su debilidad. La puerta del estudio se abrió y los pasos de Emma resonaron suavemente sobre la madera. Llevaba dos tazas de café y tenía intención de hablar, pero se quedó paralizada al ver la tensión en el rostro de él. ¿Pasa algo?, preguntó. Dominic levantó la mirada y por un momento todas las emociones que había mantenido ocultas estuvieron a punto de aflorar. Sin embargo, se contuvo con una calma aterradora. Emma, tienes que sentarte ahora mismo. Ella dejó las tazas y se sentó en la silla frente a él, observando cada movimiento. Dominic no evadió la verdad. Le contó lo de la llamada, lo de Marco, lo de que la estaban vigilando. Su voz no tembló en ningún momento. Sin embargo, sus ojos reflejaban una preocupación que ella nunca había visto antes. Emma escuchó sin pestañear, pasando de la confusión al miedo y finalmente a un pánico abrumador. «Estás diciendo que me están siguiendo», susurró ella. Dominic asintió lentamente. «Creen que eres alguien importante para mí y en mi mundo.
Eso solo es suficiente para convertirte en un objetivo. Emma echó la silla hacia atrás, agarrándose la cabeza, con el corazón acelerado. ¿Por qué yo? Solo era una transeúnte. No tengo nada que ver con tu guerra. Ya no eres una transeúnte, Emma, dijo él en voz baja. Desde el momento en que sostuviste a Lily bajo la lluvia de balas, entraste en el mundo en el que vivo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Susurró ella, casi sin fuerzas. Dominic la miró durante un largo rato y luego pronunció cada palabra como si estuviera grabada a fuego. Tengo dos opciones. Una es llevarte lejos de aquí, a un lugar seguro, con mis hombres protegiéndote día y noche. Pero por muy lejos que vayas, Marco te encontrará, y eso solo retrasará lo inevitable, dijo Emma, tragando saliva. Y la segunda opción. Dominic se acercó, sin apartar los ojos de ella. Cásate conmigo. Las palabras resonaron en el aire como un trueno en una tormenta. Emma levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿Estás loco? No, respondió Dominic con una calma glacial. En este mundo, la esposa de Dominic Russo no es un blanco fácil. Tiene otro significado. Es una declaración. Es el escudo más fuerte que puedo colocar a tu alrededor. Emma se puso de pie de un salto y dio un paso atrás, como si la distancia pudiera protegerla del peso de sus palabras. No puedes obligarme a casarme contigo por seguridad. No te estoy obligando, dijo Dominic. Te estoy poniendo las opciones sobre la mesa. Puedes marcharte y yo seguiré protegiéndote a cualquier precio, pero no puedo garantizar que no te alcancen antes que yo. Si te quedas, conviértete en mi esposa. Las reglas cambian. Emma se quedó paralizada, sin oír la lluvia, sin distinguir el ritmo de su corazón del latido del miedo en su pecho. Miró a Dominic y no vio control en sus dos ojos, sino una súplica silenciosa. Estaba cambiando su fría armadura para ofrecer lo que nunca antes había dado a nadie: confianza. Pero ser la esposa de un señor de la mafia era una locura que nunca había imaginado. Y ahora se veía obligada a elegir entre la frágil libertad o la seguridad dentro de un matrimonio, donde la línea entre la obligación y la emoción hacía tiempo que había comenzado a difuminarse. Emma no recordaba cómo salió del estudio, solo que cuando sus pies finalmente dejaron de moverse, se encontraba en el jardín trasero de la mansión, donde las flores de lavanda empapadas por la lluvia temblaban con el viento de la tarde, y sentía frío, no por el clima, sino por la verdad que acababa de ser revelada, como una hoja afilada que cortaba todos los principios a los que siempre había intentado aferrarse. El matrimonio con Dominic Russo. Solo unas semanas antes, había sido una camarera corriente, viviendo el día a día entre turnos agotadores, pequeños y frágiles sueños, y silenciosas dudas sobre un futuro incierto. Y ahora se encontraba en una encrucijada que nadie podría haber imaginado. Se dejó caer en un banco de madera cerca de las flores, con las manos temblorosas fuertemente entrelazadas. La voz de Dominic resonaba en su cabeza con una claridad insoportable. Si eres mi esposa, no se atreverán a tocarte. Las palabras se clavaron profundamente en recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo, y cerró los ojos mientras el pasado la inundaba. Se vio a sí misma con 5 años, acurrucada fuera de una estación de autobuses, aferrándose a una mochila rota y viendo cómo el último autobús que llevaba a sus padres adoptivos desaparecía para siempre. Una vez había creído que la querían, creía que, después de innumerables mudanzas, por fin había encontrado un verdadero hogar, pero la dejaron atrás como si fuera una posesión caducada, como si el afecto pudiera medirse por condiciones y expectativas. Pasó por 3 orfanatos y aprendió a permanecer en silencio cuando la ignoraban. Aprendí a no llorar cuando me rechazaban. Se hizo fuerte, pero también fría. Y solo cuando se convirtió en una adulta que se valía por sí misma, aprendió a sobrevivir sin nadie. Nadie estaba obligado a quedarse. Nadie estaba obligado a quererla. Y ahora un hombre se plantaba ante ella y le decía que estaba dispuesto a colocarla en el centro de su brutal mundo para protegerla. Ya fuera por Lily o por Honor, seguía siendo una promesa diferente a todo lo que había conocido hasta entonces. Dominic no prometió amor ni pintó ninguna ilusión.
Solo le ofreció una cruda realidad: o entraba en su mundo como la mujer más protegida, o seguía viviendo con el terror de ser perseguida. Y en ese mundo, una mujer sin nombre siempre era la presa más fácil. Emma abrió los ojos, se sacudió la lluvia de las rodillas y se dio cuenta de que ya no era esa niña abandonada. Había sobrevivido a todo, pero ahora ya no pensaba solo en sí misma. Pensaba en Lily, la niña que había perdido a su madre y había crecido en un mundo en el que el afecto siempre venía con condiciones. Si Emma se marchaba, ¿qué sería de ella? ¿Quién le trenzaría el pelo cada mañana y le contaría cuentos de princesas cada noche? Dominic era un buen padre, pero no podía llenar el vacío de una madre. Y si se quedaba, no como una invitada temporal, sino como una verdadera parte de esta familia, podría convertirse en lo que la mujer que la precedió no pudo ser. Emma nunca había creído en el destino. Sin embargo, todos los caminos de su vida parecían conducir a este momento. No sabía si alguna vez podría amar a Dominic, pero sabía que él nunca había fingido ser otra persona que no fuera él mismo. Directo, peligroso y, curiosamente, el único lugar donde ya no se sentía perdida. El viento se levantó, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y una duda persistente. Emma se puso de pie y levantó la mirada hacia la ventana que brillaba con una luz cálida, donde un hombre acababa de poner su honor, su vida y su corazón en juego por una mujer corriente. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que tenía derecho a elegir, no entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre el miedo y el valor. No sabía si esa elección le traería felicidad o un nuevo dolor. Pero había una cosa de la que estaba segura. Ya no quería huir, ni del pasado, ni de sí misma, ni del hombre que esperaba su respuesta. Emma entró en el estudio. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, Dominic estaba sentado en silencio bajo la suave luz amarilla, rodeado de documentos sin terminar. Levantó la mirada y sus ojos se posaron inmediatamente en el rostro de ella, como si intuyera que algo estaba a punto de cambiar. Ella se quedó de pie un momento, con las manos ligeramente apretadas ante el abdomen, respirando lenta pero decididamente. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza, sin temblar ni vacilar, como si cada palabra estuviera forjada en acero. Temporalmente, hasta que esto termine, pero tengo condiciones. Dominic no mostró sorpresa, como si supiera que este momento llegaría, solo que no tan pronto. Asintió y le indicó que se sentara. Habla. Emma respiró hondo. No seré un adorno. No me sentaré en silencio como una muñeca a tu lado. Necesito saber lo que está pasando, al menos lo que concierne a la seguridad de Lily y a la mía. Y no fingiré amarte delante de los demás. Nos casamos por seguridad, no por afecto. Dominic la estudió durante un largo rato, luego asintió levemente y una tenue sonrisa tocó sus labios, no burlona, sino silenciosamente respetuosa. No necesito que finjas, solo necesito que estés aquí, viva, respirando y a salvo. La noticia de la boda de Dominic Russo se extendió por el círculo íntimo como un fuerte viento de verano, y nadie se atrevió a preguntar mucho, aunque todos estaban atónitos. Dominic nunca había permitido que ninguna mujer entrara en su mundo privado, y mucho menos de forma abierta y legal en su vida. Los preparativos comenzaron casi de inmediato. La mansión se limpió meticulosamente y llegaron flores blancas y de color menta en un camión de Elite Gardens. Se llamó a un diseñador privado para que confeccionara el vestido de novia de Emma en menos de 72 horas. Ella se paró frente al espejo envuelta en la primera tela blanca, sintiéndose como si estuviera viviendo dentro de un extraño sueño del que aún no había despertado. Cuando le preguntaron por el estilo, respondió simplemente refinado y discreto. Dominic eligió el anillo sin preguntarle sus preferencias. Al día siguiente, apareció en su habitación una pequeña caja que contenía una alianza de platino con un modesto y exquisito diamante tallado que brillaba con una elegancia sobria. Emma lo contempló durante un largo rato y luego cerró cuidadosamente la caja. Aún no estaba preparada para ponérselo. Lily era la más emocionada de todas, preguntando sin cesar por el vestido, la tarta, las flores,
y luego susurrando a Emma con los ojos brillantes que ella sería la niña de las flores, y preguntándole si debía esparcir pétalos o llevar consigo su conejo de peluche. Emma se rió y la abrazó, sintiendo por primera vez un atisbo de ligereza en medio de la tensión implacable. Dominic seguía tan reservado como siempre. Sin embargo, Emma notó un cambio en la forma en que se cruzaba con ella en los pasillos. Su mirada se detenía más tiempo y las preguntas amables como ¿has comido? ¿Te ha molestado alguien? Empezaban a aparecer con más frecuencia. La noche antes de la boda, Emma se sentó sola en su habitación, contemplando el jardín al otro lado del cristal, donde todo parecía demasiado tranquilo en comparación con la tormenta que se desataba en su interior. Nunca había creído en el matrimonio, ni en la idea de que un contrato pudiera traer paz, pero creía en las acciones. Dominic la había protegido. Había hecho todo lo posible para protegerla a ella y a Lily de las sombras del exterior. Y si el precio de esa seguridad era un anillo en su dedo y un certificado de matrimonio, entonces quizás estaba lista para cruzar esa puerta, fuera lo que hubiera al otro lado. Porque por primera vez en muchos años ya no se sentía sola. Y eso para Emma valía más que cualquier boda de cuento de hadas con la que hubiera soñado. Los días previos a la boda pasaron tan rápido que Emma a veces no podía seguir el ritmo de la extraña realidad que estaba viviendo. Cada mañana, al despertar en la espaciosa y elegantemente decorada habitación, se preguntaba si seguía siendo la misma chica que una vez vivió en un pequeño apartamento de una sola habitación y se apresuraba entre mesas grasientas en un pequeño restaurante de esquina. Dominic nunca interfirió en los preparativos de la boda. Sin embargo, siempre estaba ahí cuando se le necesitaba. Una tarde, mientras Emma se probaba unos zapatos en el probador, Dominic entró con Lily, que estaba radiante de alegría con su nuevo vestido de flores elegido por su futura madrastra. Emma vio a Dominic apoyado en la puerta con los brazos cruzados y una tranquila satisfacción en los ojos mientras observaba a Lily girar con su vestido blanco. Ella le devolvió la mirada y, en un breve y fugaz instante, ambos sonrieron sin ningún motivo en particular, salvo por la tranquila calidez que se deslizaba entre los apresurados ritmos de sus vidas. Comenzaron a compartir cenas con más frecuencia, ya no en silencio, sino con pequeñas conversaciones que poco a poco revelaban la verdad sobre quiénes eran. Dominic habló de su juventud, de los años en que su padre aún vivía, y todas las pruebas eran anónimas, pero implacables. Emma no preguntó mucho, pero cada vez que él tocaba el pasado, ella sentía que la fría coraza que lo rodeaba se agrietaba, lo suficiente como para revelar al hombre que había soportado y perdido, y luchado para proteger lo único que le quedaba, Lily. Una noche, cuando un repentino apagón azotó la mansión en medio del ajetreo de los preparativos, Emma entró en el oscuro pasillo con una pequeña linterna con la intención de buscar ayuda, pero chocó inesperadamente con Dominic. Se quedaron paralizados y luego se rieron suavemente cuando se dieron cuenta de que ambos llevaban pijama y cada uno sostenía una pequeña luz. Dominic la condujo por el pasillo hasta la azotea, donde la ciudad yacía en la oscuridad. Se quedaron juntos, cerca uno del otro, en el frío viento, sin decir nada. Sin embargo, el silencio se sentía extrañamente tranquilo. Dominic miró su cabello ligeramente enredado por la brisa, con los ojos reflejando las tenues y lejanas luces de la ciudad, y dijo con voz baja y sincera que nunca había pensado que haría esto por segunda vez. ¿Casarse con alguien? Emma se volvió y respondió en voz baja que nunca había pensado que se casaría con nadie. Se rieron, no con ironía, sino con un entendimiento mutuo más profundo que las palabras. Al día siguiente, mientras Emma revisaba la lista de invitados con el personal, Dominic se acercó y colocó una pequeña caja ante ella, diciendo que era un regalo de boda anticipado. Dentro había un sencillo colgante en forma de estrella, de delicada factura, y añadió que era para las noches en las que ella aún miraba al cielo en busca de respuestas antes de darse la vuelta, dejando a Emma suspendida en una emoción que crecía sin cesar en su pecho. Algo más profundo que la simpatía y aún sin nombre. El amanecer del día de la boda llegó bajo un velo de niebla que cubría los terrenos de la mansión, pero que no podía opacar el esplendor de la ceremonia preparada con detalles impecables.
Filas de flores blancas se curvaban a lo largo del arco que conducía al jardín trasero, donde se había instalado una pequeña plataforma en medio de las flores más radiantes que brillaban bajo la luz del comienzo del verano. Los invitados llegaron temprano, en su mayoría figuras de la élite, junto con hombres poderosos del mundo oculto que Dominic no podía ignorar, todos impecablemente vestidos, con expresiones serias y una curiosidad manifiesta por la mujer que estaba a punto de convertirse en la esposa de Dominic Russo. En la habitación de arriba, con vistas al jardín, Emma se encontraba frente al espejo con un vestido marfil que trazaba suavemente su esbelta silueta. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño adornado con delicadas flores de gipsófila. Su reflejo transmitía calma y una frágil duda, como si aún no pudiera creerlo. Pronto saldría y pronunciaría sus votos ante cientos de personas. Lily entró primero con un vestido de princesa color crema y una corona de flores, con los ojos brillantes, y le susurró que Emma parecía un hada, y la abrazó con tanta fuerza que Emma sintió que la inocencia de la niña la anclaba en su lugar. Cuando la música comenzó con su ritmo mesurado, Emma caminó por el pasillo blanco cubierto de pétalos, sin acompañante, pero con la mirada fija en Dominic, que se erguía con un traje negro perfectamente entallado, sin apartar los ojos de ella ni un solo segundo. El mundo pareció quedarse en silencio cuando ella subió a la plataforma y Dominic le ofreció la mano, sin prisas ni fuerza, pero con una suave certeza que hablaba de elección. Ella puso su mano en la de él, sintiendo el calor y la firmeza de su palma, mientras el oficiante comenzaba con una voz profunda y solemne. Cuando llegó el momento de que Dominic hiciera su promesa, no leyó ni recitó un guión, sino que habló directamente desde su corazón, diciendo que no podía prometer ser un marido perfecto, ya que el mundo en el que vivía no permitía tal pureza. Pero prometió protegerla, ya que siempre había antepuesto a ella y a Lily a todo lo demás. Y aunque aún no sabía en qué se estaban convirtiendo, si el destino la había traído hasta allí, nunca permitiría que se marchara de nuevo. A Emma se le encogió el pecho ante la sencillez que destrozó sus defensas cuando miró a sus ojos y vio la sinceridad y el miedo oculto de un hombre que se creía libre de miedos. Susurró que no sabía hasta dónde llegarían, pero que si tenía que elegir dónde estar hoy, elegiría estar a su lado. Y desde ese momento, nadie dudó de la verdad de lo que había entre ellos. Cuando el anillo se deslizó en su dedo, los aplausos resonaron en el jardín y la música se elevó con creciente emoción, mientras Dominic se inclinaba para besarle la frente, no con urgencia, sino con un toque tan ligero y real que hizo que su corazón se descompasara. En ese instante, el mundo exterior desapareció. No había líneas de batalla, ni enemigos, ni miedos que se interpusieran entre ellos. Solo dos almas heridas que se habían encontrado, de pie, cogidas de la mano, en la puerta de un nuevo capítulo. Ninguno de los dos sabía aún cómo escribirlo. Y mientras la puesta de sol teñía de ámbar pálido los árboles, Emma supo que, aunque este matrimonio había comenzado por seguridad, tal vez algún día perduraría por amor. Después de la boda, el ambiente se sumió en un extraño silencio mientras las luces del jardín se apagaban una a una. Los invitados se marcharon y Lily le dio un beso de buenas noches a Emma antes de que el personal la llevara arriba a la cama, dejando toda la mansión envuelta en una quietud desconocida, sin risas, sin miradas, solo dos personas que acababan de intercambiar votos y que ahora estaban de pie una frente a la otra en el cálido resplandor de su cámara nupcial, donde la luz de las velas proyectaba sus sombras sobre las pálidas paredes de piedra caliza. Emma seguía con su vestido de novia, sin velo, y con el pelo cayéndole suavemente sobre los hombros, mientras Dominic servía dos copas de vino. Se había aflojado la corbata y había colgado la chaqueta en el respaldo de una silla. Al principio, ninguno de los dos habló, y solo el suave tintineo del cristal entre sus manos marcaba un acuerdo silencioso y tácito. Él le ofreció una copa, y su mirada se detuvo en ella más tiempo de lo habitual antes de hablar en voz baja, casi en un susurro, diciendo que pensaba que debían empezar por lo más real. Emma ladeó ligeramente la cabeza y apretó los labios antes de asentir con la cabeza,
indicando que aún no podía creer que aquello fuera real. Dominic sonrió levemente y se sentó cerca de la ventana, diciendo que si aquello era un sueño, era el primero del que no deseaba despertar. Ella se acercó, se quitó los zapatos y se sentó frente a él con las piernas cruzadas bajo el vestido y la copa de vino girando lentamente entre sus dedos mientras le preguntaba si tenía miedo. Él se sorprendió por la pregunta y le preguntó de qué, y ella respondió que temía que pudieran hacerse daño porque todo era demasiado rápido, demasiado extraño y, sin embargo, demasiado real. Él se quedó en silencio un momento antes de responder con sinceridad, sin su habitual coraza fría, que tenía miedo, pero que temía aún más que ella desapareciera. La fragilidad de su voz hizo que a Emma se le encogiera el corazón, no por dulzura, sino por el reconocimiento de una pérdida que solo aquellos que realmente habían sufrido podían comprender. Se levantó y se acercó a la ventana, donde la noche cubría la ciudad con una tranquila oscuridad aterciopelada. Dominic la siguió, situándose justo detrás de ella a una distancia prudencial, hasta que, por primera vez, le puso la mano ligeramente sobre el hombro, no para dar una orden, sino para ofrecerle un apoyo silencioso que le indicaba que ya no estaba sola. Él le confesó en un susurro que no era un buen hombre y que había hecho cosas que ella quizá nunca le perdonaría si las supiera. Y ella se volvió hacia él sin juzgarlo ni temerlo, y le dijo que no necesitaba un hombre bueno, sino uno auténtico, y que ella también tenía un pasado y que en otro tiempo se había odiado a sí misma por las decisiones que la supervivencia le había obligado a tomar. Pasó un largo silencio entre sus miradas fijas antes de que ella dejara la copa de vino y le tomara la mano con delicadeza, llevándolo hacia la cama, no por obligación o costumbre, sino porque, por primera vez, deseaba de verdad estar a su lado. Él lo entendió sin palabras y la guió para que se sentara a su lado. Sus manos se entrelazaron como un voto tácito, sin prisas y sin forzarlas, solo con suaves caricias, afirmando que ambos estaban realmente presentes, sin defensas ni disfraces. Y esa noche no fue la luz de las velas, ni la seda lo que calentó la habitación, sino la plena presencia de dos almas heridas que se unían con una confianza frágil pero genuina. Y en los largos silencios y susurros, y en el abrazo que no era lo suficientemente fuerte como para descongelar corazones helados, Emma comprendió por primera vez que el amor a veces no necesita ser nombrado, sino solo llegar en el momento adecuado con la visión de la persona adecuada, y crecer pacientemente a partir de piezas rotas que antes parecían imposibles de encajar. Y Dominic, que había creído que su corazón estaba muerto durante años, aprendió que un voto silencioso en la noche podía tener más poder que 100 declaraciones a la luz del día. La mañana después de su boda, amaneció con una calma inusual en la mansión, ya que Dominic se marchó temprano para reunirse con socios importantes en un lugar apartado no muy lejos, mientras que Emma se despertó más tarde de lo habitual y sonrió inconscientemente ante el calor que aún permanecía en la almohada junto a ella, con los tiernos ecos de la noche aún resonando en su mente como una melodía sin palabras. Desayunó con Lily en la cocina, riendo suavemente como si el mundo más allá de las paredes ya no le infundiera terror. Pero todo cambió solo unas horas más tarde, cuando una extraña llamada urgente fue transferida al teléfono de la oficina de Dominic. Y aunque Emma no solía interferir, algo en el tono de la persona que llamaba la dejó paralizada en el sitio cuando le llegaron unas palabras entrecortadas. Oídos emboscada trampa traición, apretándole el pecho con miedo. Sin esperar ni un segundo más, corrió hacia el ala de seguridad y exigió saber dónde estaba Dominic. Y aunque un guardia se resistió siguiendo órdenes estrictas, la frenética determinación de Emma rompió su resistencia. Tras una tensa discusión, le dieron la dirección. Ignorando todas las protestas, cogió un abrigo, se subió al coche más cercano y ordenó al conductor que se dirigiera rápidamente al lugar. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho, ya que una parte de ella temía lo peor, mientras que otras se sentía impulsada por un feroz instinto de actuar para proteger al hombre que lo había arriesgado todo por ella. Cuando el coche giró hacia el camino de tierra que conducía al complejo abandonado,
ella sintió de inmediato que algo andaba mal. No había vehículos de seguridad, ni guardias, solo un silencio mortal. Saltó del coche, ignorando los gritos del conductor, y corrió por el terreno abierto hacia la estructura principal, justo cuando los disparos rompían el aire. Se refugió detrás de una pared y vio a Dominic acorralado por al menos 3 hombres armados. Claramente no estaba allí para negociar, sino que estaba acorralado detrás de un pilar de hormigón, con el arma en la mano, pero sangrando por el hombro izquierdo, manchando su camisa blanca. Sin embargo, su rostro permanecía impasible. Una mirada fría y amenazante brilló en sus ojos cuando la vio en el pasillo. Sin pensarlo, Emma se dio la vuelta y corrió hacia el coche, abrió el maletero y cogió el lanzador de bengalas de emergencia. Recordó que Dominic se lo había enseñado una vez durante un entrenamiento de seguridad. Corrió de vuelta al edificio, lo levantó hacia el cielo y activó la alarma. Un aullido agudo rasgó el aire como una señal de muerte, y los emboscadores entraron en pánico cuando el equipo de seguridad de Dominic, al que se le había ordenado esperar en un perímetro seguro, irrumpió como una marea. Los disparos estallaron violentamente durante varios minutos antes de colapsar en un pesado silencio. Dominic salió tambaleando de su refugio, con la mirada fija en Emma, que permanecía allí temblorosa, pálida pero sin miedo. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si aflojar su abrazo fuera a hacerla desaparecer, y le susurró con voz ronca que estaba loca. Y ella respondió contra su pecho, entre lágrimas incontrolables, que lo estaba, pero que sin esa locura podría haberlo perdido ese día. Y él solo la abrazó con más fuerza, mientras, entre la sangre, el humo de las armas y la fría tierra, su amor se encendía con una violencia tan real como dolorosa. Dominic fue llevado de vuelta a la mansión esa misma noche, tras la emboscada. La herida en el hombro no era mortal, pero era lo suficientemente dolorosa como para obligarlo a descansar varios días. Emma no se apartó de su lado ni un solo momento. Le cambió las vendas, le secó el sudor de la frente y se sentó a su lado durante las largas horas de la noche solo para asegurarse de que su respiración seguía siendo regular, de que el hombre seguía vivo y de que la miraba con una expresión que ella ya no podía explicar por ninguna otra razón que no fuera la innegable verdad de que su corazón hacía tiempo que había dejado de latir por fuera. Dominic permaneció en silencio, no por frialdad, sino porque cada vez que se encontraba con la mirada de Emma, temía que si hablaba, todo lo que había reprimido saliera a la luz y nada volviera a ser igual. Sin embargo, ese silencio ya no podía protegerlos. Y una tarde, mientras la luz del sol entraba por la ventana, formando una pálida franja dorada sobre la cama, Dominic tomó la mano de Emma con los dedos ligeramente temblorosos, mientras su mirada ya no se apartaba, y dijo que quizá debería haber hablado hacía mucho tiempo, que no sabía cuándo había empezado ni dónde estaba realmente. Empezó, pero cada vez que ella entraba en la habitación, todo en su interior se ablandaba, y en algún momento había creído que podía mantenerla a su lado, por deber y por preocupación por su seguridad. Pero eso había sido una mentira, y la necesitaba porque la amaba, de una manera profunda e inequívocamente real. Emma se quedó paralizada, no por la sorpresa, sino porque su corazón se sentía como si alguien hubiera tocado finalmente la última cuerda que necesitaba para romper todas las defensas que había construido durante esos días. Se levantó y se acercó a la ventana como para escapar de su mirada, y dijo que una vez había creído que nadie podría amar jamás a alguien como ella, que no era perfecta, ni tan fuerte como los demás imaginaban, que era una huérfana que siempre había huido y siempre había temido el afecto porque temía la pérdida. Y entonces él había aparecido, trayendo consigo un mundo al que ella nunca había imaginado que podría pertenecer. Dominic se incorporó a pesar del dolor en el hombro, negándose a dejar que ella se alejara más, y le dijo que no necesitaba pertenecer a su mundo, porque él haría que ese mundo le perteneciera a ella. Ella se volvió y unas lágrimas silenciosas cayeron por sus mejillas, no por tristeza, sino porque las emociones que había reprimido durante tanto tiempo por fin se liberaban. Y confesó que tenía miedo. Miedo a que, si lo amaba, si se permitía creer en ello,
Algún día desaparecería porque ya había perdido demasiado como para atreverse a confiar en la felicidad. Dominic bajó de la cama. Cada movimiento le provocaba una mueca de dolor. Sin embargo, se colocó frente a ella y le dijo que le dejara ser el que no desaparecería, que le dejara ser el que no tendría que temer perder. Levantó la mano para secarle las lágrimas del rostro y con voz suave pero firme le declaró que la amaba y que, si ese amor estaba mal, entonces ya no quería estar en lo cierto. Emma lo miró durante un largo rato, sopesando todos sus miedos, todas sus heridas, todas las barreras que había construido. Y entonces, muy lentamente, asintió, no con palabras, sino con los ojos, con un apretón tembloroso de su mano y con un abrazo inestable entre dos personas que alguna vez se habían creído indignas de amor. Y en ese momento no había pasado ni sombra del mundo de la mafia, ni amenazas acechando más allá de las paredes. Solo un hombre que lo había perdido todo y una mujer que había vivido con miedo, ahora tocándose con toda la verdad de sus corazones. Emma no dijo las palabras «todavía te quiero», mientras descansaba la mejilla contra su pecho, escuchando el ritmo de su corazón. Dominic sabía que ella había decidido quedarse, y eso para él era más valioso que cualquier promesa. Y en la silenciosa habitación, con solo el susurro del viento a través de las cortinas, se abrazaron durante mucho tiempo, como si el mundo les hubiera concedido por fin una oportunidad. Y esta vez no la dejarían escapar. La vida después de su confesión no convirtió a Emma y Dominic en una pareja de cuento de hadas que vivía en un castillo cubierto de rosas, sino que todo se volvió más real que nunca. Para Emma, amar a un hombre como Dominic significaba adentrarse en un mundo completamente desconocido, donde las reglas no estaban escritas, donde la lealtad se medía con sangre y donde el amor no podía existir sin valentía. Al principio, Chao Mosame al principio se sentía como una actriz en un escenario extraño, aprendiendo a leer el lenguaje tácito entre hombres vestidos con trajes negros y miradas frías e inquisitivas. Dominic no le ocultaba nada, y eso fue lo primero que la hizo sentirse respetada. No disimulaba su trabajo ni adornaba su vida con palabras bonitas. Hablaba con franqueza de alianzas, de decisiones brutales tomadas para proteger a su familia y de la frágil línea que separa la moralidad de la supervivencia. Y fue precisamente esa honestidad lo que hizo que Emma confiara más en él. Dominic nunca la obligó a formar parte de su trabajo. Le permitió elegir y Emma decidió no dar la espalda. Ya no quería quedarse al margen, temblando cada vez que él salía de casa. Quería comprender y formar parte de verdad de la vida del hombre al que amaba. Y así aprendió. Aprendió a permanecer en silencio durante las reuniones familiares a puerta cerrada para distinguir a los aliados de los enemigos. Preguntó a Luca, la mano derecha de Dominic, sobre los vínculos entre las familias y la historia oculta que se extendía a lo largo de décadas. Y poco a poco dejó de ser una extraña. Se convirtió en la mujer ante la que los guardias se inclinaban con respeto, y la única cuyas palabras podían calmar la ira de Dominic cuando ésta surgía con demasiada rapidez. Lily creció rodeada de la calidez que Emma aportaba, y durante las cenas a la luz de las velas en el gran comedor, entre las risas de su hija, Dominic solía mirar a Emma como si fuera el único milagro que le había dado la vida. Una mañana, mientras Dominic se preparaba para salir a resolver un conflicto, Emma ya no se escondió como antes. Ya no guardaba su despedida en su corazón, ni permitía que el miedo le robara la voz. Lo abrazó delante de todos y le susurró las mismas palabras sencillas que, sin falta, lo hacían callar cada vez que las oía. Vuelve conmigo. Y él siempre lo hacía. Aquellos que antes dudaban de ella, poco a poco empezaron a confiar en ella. Al ver que Dominic no se convertía en un hombre más débil, sino en uno que escuchaba, que ya no era fríamente indiferente, sino más profundo, más cauteloso y más compasivo. La presencia de Emma no disminuyó su fuerza, sino que le dio una forma diferente, una fuerza nacida de una paz que él nunca había sabido que anhelaba. Una vez un hombre de otra familia insultó a Emma en un banquete, y Dominic no tuvo que levantar la mano porque Emma se levantó con calma, miró al hombre a los ojos y con una sola frase firme silenció a toda la mesa.
Cuando Dominic la llevó a casa esa noche, no pudo ocultar el orgullo en sus ojos y le dijo que se había convertido en una mujer de este mundo sin perder su esencia. Y Emma sabía que era el mayor elogio que había recibido jamás. Cada noche, mamá y mía, cuando la mansión se sumía en el silencio, Dominic la atraía hacia sus brazos. Le besaba el pelo y le susurraba como si temiera que, si no hablaba, ella se desvaneciera en un sueño y él aún no pudiera creer que estuviera realmente allí. Y Emma sonreía suavemente y lo abrazaba con más fuerza, respondiéndole que ella también había creído alguna vez que nunca encontraría un hogar. Y ahora, en un mundo de oscuridad y secretismo, se habían convertido en la luz el uno del otro. No era perfecto ni fácil, pero era real y suficiente para que dos almas destrozadas creyeran que el amor, donde quiera que crezca, si es lo suficientemente fuerte, siempre encontrará la manera de sobrevivir. Esa primavera, el jardín de la mansión floreció con sus primeros tulipanes, y Lily corría libremente por el césped verde, con la falda ondeando a cada paso ligero, su risa clara resonando en el aire como si lavara las sombras del pasado, mientras Emma se sentaba en los escalones de piedra con un libro en las manos, sus ojos siguiendo a su pequeña hija con una mirada suavizada por un profundo amor. Y desde la distancia, Dominic se acercó con 2 tazas de café caliente. Se detuvo a su lado antes de sentarse y le dedicó una sonrisa familiar que nunca le había mostrado el día en que se conocieron. Su vida ya no era una cadena de miedo y lucha. Las cicatrices del ayer no habían desaparecido, pero poco a poco se iban cosiendo con amor, paciencia y perdón. Dominic seguía siendo el cabeza de familia. Sin embargo, la fría autoridad de sus ojos había dado paso a la tranquila calidez de un marido y un padre. Emma no solo había encontrado el amor, había encontrado un hogar, lo único que había buscado toda su vida sin saber realmente dónde buscarlo. En cada comida compartida, cada abrazo, cada susurro de buenas noches, sentía que por fin pertenecía a ese lugar, que ya no estaba perdida, que ya no luchaba sola contra el mundo. El amor había llegado cuando menos lo esperaba, en circunstancias que nadie hubiera deseado. Sin embargo, esa misma inesperada llegada lo hacía más precioso y más real que nunca. Una vez había arriesgado su vida para proteger a un niño, sin saber que ese único acto le abriría las puertas a una nueva vida y a una verdadera familia. La historia de Emma y Dominic no es solo una historia de amor, es un viaje de sanación, un testimonio de que, a veces, incluso en los lugares más oscuros, si sigues eligiendo lo correcto, la luz llegará. Y quizás, en la vida real, cada uno de nosotros lleva heridas invisibles y miedos tácitos. Pero quizás una sola decisión de confiar, una sola decisión de amar, sea suficiente para que el milagro destinado a ti encuentre su camino. ¿Cómo te sientes después de escuchar esta historia? ¿Te recuerda a ti mismo? ¿A alguien que una vez entró en tu vida como la última luz al final de un túnel? Comparte tus verdaderos sentimientos con nosotros en los comentarios a continuación, porque siempre deseamos escuchar los pensamientos que provienen de lo más profundo del corazón de cada espectador. Y si esta historia ha conmovido tu alma de alguna manera, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus seres queridos. Seguiremos trayéndote historias conmovedoras, dramáticas y profundamente humanas todos los días, para que con cada escucha puedas encontrar empatía, fe y esperanza. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el último momento. Te deseamos siempre buena salud, una vida llena de paz y dulzura cada día, y un corazón lleno de amor. Adiós y esperamos verte de nuevo en el próximo